En una noche de 1990, lo que parecía un paseo nocturno inocente se transforma en una experiencia aterradora para Tina Salvatore, una adolescente que disfruta de la carretera. Todo cambia cuando nota que un auto comienza a seguirla de forma inquietante. El conductor, como si jugara con sus nervios, adelanta su vehículo para luego detenerse más adelante en el camino. Asustada y sin poder seguir disfrutando de su música, Tina acelera para alejarse, pero el hombre vuelve a perseguirla después de unos segundos, dejando claro que va tras ella. Tina decide detenerse en una gasolinera, intentando cerrar las puertas del auto y pedir ayuda. Pero el lugar está cerrado y no hay nadie que pueda socorrerla. El conductor llega poco después. Abre la cajuela de su vehículo con toda calma y toma una herramienta, como si disfrutara de la situación. Actúa con total libertad, incluso apagando la música del auto de Tina antes de comenzar a buscarla. Ella se esconde entre los arbustos y, al ver que se aproxima un camión, corre hacia él pensando que ha encontrado salvación. Exhausta, cae al suelo con alivio, creyendo que su terrible encuentro ha terminado. Tiempo más tarde, en el condado de Kern, el ayudante del sheriff Joe Dick Deacon recibe una tarea por parte del capitán Henry. Debe ir a Los Ángeles para recoger evidencia en un caso de robo. La audiencia preliminar es al día siguiente, y sin esa evidencia no habrá forma de obtener una condena. Una vez informado, Deacon parte hacia su destino y llega al departamento forense de Los Ángeles. Allí consulta con la encargada del laboratorio sobre los objetos que debe retirar, pero su atención se desvía hacia otro elemento que está embolsado sobre la mesa. La técnica confirma que es evidencia, pero le informa que no puede salir de ahí sin autorización de la unidad de homicidios, pues se encuentra en proceso de ser reevaluada. Nadie permitirá que ese material salga del laboratorio sin una firma aprobada. Al salir del edificio, Deacon se da cuenta de que están preparando su camioneta para remolcarla. El responsable es un sargento despreocupado llamado Jim Baxter. Afortunadamente, Deacon logra evitar que se lleven el vehículo y después se dirige a la comisaría. Visita a su viejo amigo, el capitán Carl Farris, quien le comenta que la prueba pendiente se realizará a primera hora de la mañana siguiente. Si no hay coincidencia con nada relevante, podrá llevarse la evidencia. Además, Henry ya ha ordenado que Deacon permanezca en la ciudad hasta que el proceso esté terminado y entregue lo necesario al día siguiente. Carl considera que esta situación también le permitirá reencontrarse con las personas que dejó atrás cuando se fue a Kern County. Deacon saluda a otro viejo colega, el sargento Rogers, antes de ubicarse cerca de la sala de conferencias, donde Jim Baxter habla con la prensa sobre una serie de asesinatos seriales. Deacon comenta algo en voz baja a un reportero conocido, quien aprovecha la oportunidad y plantea una pregunta que pone a Baxter en aprietos. Pero antes de continuar con el video, no olvides comentar abajo desde qué país nos ves y dejar tu like para apoyar al canal para poder seguir subiendo más videos como estos. Después de 2 meses y 4 víctimas, parece que no hay un sospechoso claro. Baxter solo responde que no tienen nada que pueda comentarse al público. Deacon abandona la sala mientras Baxter lo observa con sospecha, intrigado por su comportamiento. Más tarde, Carl le explica a Baxter la presión que están enfrentando y menciona que en algún punto podrían pedir ayuda a los federales, algo que incomoda al joven sargento. Esa noche, Deacon se encuentra con otro viejo compañero, el detective Sal Rizzoli, quien lo invita a compartir un café para ponerse al día. Por otro lado, Baxter descubre la verdadera identidad de Deacon, el legendario Joe Deacon. Motivado por esa revelación, se acerca al café y se suma a la conversación, mientras observa con detalle la manera en que Deacon opina sobre cómo manejar la atención mediática. Antes de retirarse con Sal, Baxter invita a Deacon a acompañarlos al lugar donde se cometió el crimen más reciente, insinuando que podría aportar una perspectiva valiosa. Cuando llegan al edificio donde fue encontrada la víctima, Julie Brock, el oficial Henderson informa que no hay electricidad, aunque ella se solicitó que sea restaurada. Todos suben con linternas, y al apagarlas para usar luz ultravioleta, la energía regresa de manera repentina, revelando un escenario perturbador que sobresalta a todos en el lugar. Flo confiesa que al mirar los ojos de Deacon solo percibe cosas que no son buenas.
Saca una llave y se la entrega, explicando que es para que nunca olvide lo que hicieron. Aunque duda al principio, él termina aceptándola con un gesto silencioso. Más tarde, Deacon vuelve al apartamento de Julie y revisa el refrigerador. La casera se sobresalta al verlo ahí, pues creía que la policía ya había terminado el trabajo en el lugar. Él pregunta cuánto tiempo lleva dañado el refrigerador y si ella es la responsable de las reparaciones. Esto hace que la mujer piense que pretende mudarse al apartamento, algo que él niega con incredulidad. Explica que un técnico de ABC Appliance estaba programado para arreglarlo, pero tras la muerte de Julie, aquello dejó de ser una prioridad. Deacon anota esos datos y confirma que todo lo que hay en el refrigerador ya estaba echado a perder. Solicita que se entreguen los restos como evidencia, y la casera accede. Luego se sienta junto a la ventana reviviendo mentalmente la escena del crimen, lo que le despierta un recuerdo de un caso anterior en medio del bosque. La mujer vuelve a interrumpirle y pregunta si uno llega a acostumbrarse al olor de la muerte. Deacon responde que, con un poco de suerte, nunca se hace. Ella se marcha recordándole que debe cerrar el lugar cuando termine. Más tarde, Deacon se dirige a un motel donde observa a varias prostitutas afuera. Al entrar, el encargado cree que llegan a interrogarlo por ellas. Y se pone nervioso, pero Deacon solo necesita una habitación. Tras tomar la llave, sube al cuarto, pega fotos de las víctimas en la pared y las contempla con la luz de una linterna, mientras intenta descansar. Sin embargo, su mente le juega una mala pasada. Las imagina vivas frente a él, indefensas y pidiendo ayuda. Esa visión atormentadora le impide dormir. A la mañana siguiente, Carl llama a Baxter y le informa que Stan Peters se ha quitado la vida, un sospechoso de Baxter. Jim pregunta por qué eso estaría relacionado con Kern County, por lo que Carl explica que Deacon observó el interrogatorio desde el otro lado del vidrio, debido a un caso similar que investigó en el norte. Carl también revela que Deacon no ha trabajado en homicidios desde que fue apartado hace 5 años. Jim comparte lo poco que sabe, pero Carl aclara la verdad. Deacon se obsesionó con el caso, sufrió suspensión, divorcio y una cirugía de triple bypass cardíaco, todo en un lapso de 6 meses. Fue entonces cuando Jim tomó su lugar. Carl le aconseja no involucrarse demasiado con Deacon, pero Jim no ve el riesgo, creyendo que el hombre ya regresó a su vida normal. Carl revela lo contrario. Deacon pidió días de vacaciones, lo que significa que no está ahí para relajarse. Deacon continúa su propia búsqueda y se dirige a ABC Appliance, obteniendo acceso a la lista de empleados y al libro de citas de reparación. Cuando se dispone a marcharse, nota por el retrovisor un letrero de A Appliances y regresa para investigar. Mostrando su placa, pide ver las órdenes de los últimos 15 días y el listado de trabajadores. Observa con atención a los empleados y se fija en una orden cancelada. Toma los documentos y se marcha. En el laboratorio, Jim se frustra al enterarse de que no hay avances con las huellas, debido a que casi todas provienen de electrodomésticos. Luego visita a la familia Rathbun, quienes le muestran un video de Rhonda, su hija desaparecida, la corredora nocturna. La joven siempre usa una boina roja al salir a correr y Jim promete encontrarla. Esa misma noche aparece otro cuerpo bajo un puente. Tras revisarlo, Jim confirma que no es Rhonda y levanta la vista al notar a Deacon, cuya presencia ya no le causa sorpresa. Deacon pregunta qué se sabe del cadáver, y Jim confirma que coincide con el mismo modus operandi del asesino serial. Luego menciona a Mary Roberts y la conexión con Stan, pero debe apartarse porque lo llaman desde la escena. Después vuelven a encontrarse junto al puente, y Deacon le entrega la lista de empleados para que la investigue, intentando compensar los problemas que causó entre Jim y Carl. Jim retoma la invitación del desayuno y Deacon se marcha con él. A la luz del día, ambos comparten la comida, y Anna, la esposa de Jim, se alegra de recibir a Deacon en su hogar. Sus hijas bajan y la menor le da un beso en la mejilla antes de irse a la escuela, lo que conmueve a Deacon. Más tarde, Deacon visita a Marcia, su ex esposa, quien se sorprende al verlo tras tanto tiempo. Tienen una conversación breve y algo tensa antes de despedirse. Mientras tanto, Jim revisa 3 expedientes: Mary Roberts, Paige Callahan y Tamara Ewing. Todas eran trabajadoras sexuales halladas drogadas y apuñaladas la misma noche
y en el mismo lugar. Al reunirse en un bar, Jim y Deacon discuten los asesinatos confirmados, hasta el momento. Jim decide profundizar y pregunta por qué Deacon intenta resolver un caso de hace 5 años que ya nadie recuerda. Deacon no responde y lo lleva a una locación relacionada con dicho caso. Allí le explica que siente que los asesinatos actuales se conectan con aquel expediente inconcluso y que de alguna manera él le debe algo a esas mujeres. Se percibe a sí mismo como un ángel que debe equilibrar cuentas. Sin embargo, advierte a Jim que se mantenga al margen de los asuntos de un ángel. Deacon quiere concluir su trabajo, así como Jim pretende resolver el suyo. Durante el trayecto de vuelta, Jim insiste en que no es el mismo asesino, pero Deacon no descarta esa posibilidad. Jim entrega el archivo de empleados, indicando que 2 de ellos tienen antecedentes por agresión, nada realmente grave. Él cree que la teoría de Deacon no es sólida y piensa que solo intenta tranquilizar su conciencia. Decide poner fin al trabajo conjunto y se baja del auto. Deacon le pregunta por la última cena de Julie, y Jim confirma que comió carne asada. Sin entender por qué sería importante, Deacon sabe que los pequeños detalles son los que atrapan a los culpables. Tras revisar nuevamente los expedientes, Deacon visita el apartamento de Albert Sparma para analizar su auto. Sparma aparece inesperadamente, y Deacon, para disimular, finge estar interesado en comprar el vehículo. Sparma aclara que el anuncio de venta era para otro coche, pero Deacon continúa preguntando sobre el espacio de la cajuela, lo que despierta una reacción inmediata en Sparma. Este señala el automóvil y tira una bolsa de basura en un contenedor. Más tarde, Deacon recupera esa bolsa y llama al detective Sal Rizzoli para solicitar una verificación del DMV sobre Albert Leonard Sparma. Ya en su habitación, vacía su contenido y encuentra principalmente desperdicios y una pizza a medio comer. A la mañana siguiente, lleva la pizza con Flo, quien compara las marcas de mordida con las de Julie y Ewing. Los resultados vuelven a ser inconclusos, aunque encuentra similitudes. También observa otro detalle. Sparma dobla la rebanada al comer, una costumbre típica de la costa este, lo que provoca una leve sonrisa en Deacon. Luego comienza a seguir a Sparma todo el día. Continúa al siguiente, hasta que Sparma se da cuenta y se detiene a su lado señalando nuevamente la cajuela antes de marcharse. Su actitud lo vuelve aún más sospechoso. Jim recibe una llamada de Deacon, quien pregunta dónde fue hallada la segunda víctima. Esa ubicación nunca fue divulgada, y el marcador de carretera, 467, es el mismo en el que Sparma estuvo recientemente. La coincidencia incrementa las sospechas. Sal Rizzoli informa a Jim sobre un vehículo abandonado registrado a nombre de Sparma, y ambos van a investigarlo. No obtienen nada útil. Jim decide recoger las huellas restantes y ordena que se localice a Deacon, a un patrullero, y que lleven a Sparma. La detective Jamie Estrada le recuerda que Tina está presente como posible testigo, pero él la considera menos importante en ese momento. En el laboratorio, Jim se frustra al escuchar que las huellas de Sparma son similares a las del asesino, pero no hay coincidencia definitiva. Reprime su enojo y se retira. Sparma es llevado a interrogación, donde comienza a burlarse de Jim y Sal con actitudes provocadoras. Deacon entra en la sala de interrogatorio y le entrega a Sparma las fotografías de los cuerpos de las víctimas. La actitud provocadora del sospechoso saca a flote la ira contenida de Deacon, quien pierde el control y lo acusa de excitarse mientras observa las imágenes. Aunque es evidente que Sparma disfruta del morbo, solo se burla y se ríe de él, alimentando la tensión. Mientras tanto, Jim Baxter entrega a Tina varias fotografías de posibles sospechosos, para que identifique al hombre que la persiguió aquella noche. Cuando ve la imagen de Sparma, se detiene y pide verlo de cerca. Sin embargo, como ya lo había visto antes en la comisaría al salir del baño, su testimonio queda invalidado, frustrando a Baxter y debilitando su investigación. En la oficina, Cal informa a Jim que el sheriff llamará a los federales, quienes enviarán un especialista el lunes debido a la falta de avances sólidos. 2 sospechosos sin sustento ya no son suficientes. Antes de que Jim salga del despacho, Cal revela que Sparma confesó un asesinato 8 años atrás. Sin embargo, fue liberado al día siguiente porque solo intentaba manipular a la policía. Aunque conocía todos los detalles,
Se comprobó que ni siquiera estuvo en un radio de 10 millas de la escena. Con 2 días aún antes de ser desplazado por los federales, Jim decide continuar investigando sin límites. Se dirige al motel de Deacon y queda impactado al ver las fotografías de las víctimas del caso de hace 5 años pegadas en la pared. Lo considera perturbador y cree que Deacon necesita ayuda profesional. Pero Deacon sostiene que ya tienen un sospechoso real. Jim no coincide, pero Deacon conecta con la intuición del detective y afirma que tienen algo, solo que no han descubierto qué es exactamente. Le suplica que le permita entrar al apartamento de Sparma por 5 minutos, asegurando que la respuesta está ahí adentro. Quiere atrapar al asesino él mismo, desesperado por cerrar la herida que lleva años abierta. Jim finalmente accede a cooperar. Más tarde, Baxter llama a Sparma desde una cabina telefónica y le propone verse para compensar lo ocurrido en la estación. Luego, vuelve al auto y junto a Deacon observan a Sparma salir del edificio. Ese es el momento. Deacon se baja y entra en el apartamento mientras Baxter se queda vigilando. Él tocará el claxon 2 veces y Sparma regresa. En el bar, Sparma aguarda a un inexistente Jim, sin sospechar la intrusión. Dentro del apartamento, Deacon encuentra recortes de periódicos sobre los asesinatos, guardados en un compartimento oculto del suelo. Pero un escáner policial comienza a sonar. Oficial herido en la dirección de Sparma. Deacon huye de inmediato, pero los agentes ya están afuera, obligándolo a escapar por el techo. Jim intenta entrar identificándose como policía, pero lo detienen porque está fuera de su jurisdicción. Corre a la cabina para llamar a la estación, pero cuelga sin decir nada. Sparma aparece cerca. Saluda como si fueran viejos conocidos. Luego Jim se retira. Jim alcanza a Deacon y logra que suba al auto. Sparma fue quien reportó el falso incidente. Jim le pregunta si vio la boina roja de Ronda en el apartamento, pero Deacon insiste en necesitar más tiempo para encontrar la prueba definitiva. La mañana siguiente, Jim descubre que Sparma había denunciado el robo de su camioneta, pero jamás fue investigado. También confirma que se marchó a Detroit menos de 6 semanas después de los asesinatos de hace 5 años. Ambas coincidencias inquietan a Deacon, aunque Jim prefiere la idea de que Sparma sepa que están encima de él. Los dos vigilan a Sparma durante todo el día y la noche sin resultados, aumentando la desesperación de Jim. En una pausa, Deacon se dirige a una tienda mientras Jim espera en el automóvil. El teléfono de la cabina comienza a sonar insistentemente. Jim responde y sin previo aviso, Sparma aparece detrás de él. Jim reacciona con rapidez y le apunta con su arma. Le exige que se ponga contra la reja con las manos arriba. Luego le muestra la foto de Ronda y cuestiona su paradero. Sparma mantiene su juego psicológico, pero al notar la gravedad de la situación, accede a llevarlo hacia ella. Salen en el auto de Sparma rumbo a un paraje desértico, mientras Deacon los sigue. En un terreno abandonado, Sparma asegura que Ronda está enterrada allí y entrega una pala a Jim, insinuando que debería cavar. Jim le apunta para obligarlo a hacerlo él mismo, pero Sparma insiste en que lo piense bien y vuelve a ofrecer la pala como una burla disfrazada de cooperación. Jim comienza a cavar sin resultados. Sparma señala otro punto, y otro más. Es evidente que juega con él. Finalmente, Sparma admite que nunca ha matado a nadie. Le da 2 alternativas: creerle y regresar a casa, o seguir cavando hasta destruirse. Jim continúa cavando sin escuchar razones, pero Sparma lo provoca mencionando a sus hijas. Las palabras lo desestabilizan por completo, y Jim, dominado por el impulso, golpea a Sparma con la pala. El cuerpo cae y queda inmóvil. Jim intenta reanimarlo, pero no obtiene respuesta. Deacon llega y al ver la escena, revive un recuerdo traumático. Durante el caso de hace 5 años, mató accidentalmente a una sobreviviente, en medio de la investigación junto a Carl. Comprueba el pulso de Sparma y confirma que está muerto. Jim, temblando y casi sin aliento, repite que fue culpa de Sparma. Está convencido de que era el asesino. Se pregunta qué hacer ahora, pero Deacon le ordena enterrar el cadáver y no decirle a nadie. Él regresará en unas horas. Deacon conduce el auto de Sparma hasta su apartamento y recoge algunas de sus pertenencias en bolsas. Entrega las llaves a un desconocido para deshacerse del vehículo. Encuentra un compartimento oculto en el suelo del apartamento.
pero cuando regresa al desierto descubre que Jim no pudo hacerlo. En lugar de enterrar el cuerpo, cavó febrilmente por toda la zona intentando hallar un indicio que justificara lo ocurrido. Deacon se encarga de sepultar el cuerpo mientras Jim observa, colapsado emocionalmente. Deacon trata de tranquilizarlo, asegurándole que nadie se preocupará por Sparma y que el problema ya está resuelto. Le indica que regrese a la comisaría y le diga a Carl que Sparma no condujo a ninguna pista. Debe pedir un descanso y explicar que Deacon se marchó de la ciudad. Le advierte que no vuelva nunca al apartamento de Sparma, ni mencione su nombre, ni busque su archivo, porque cualquier acción podría hacer que el fantasma del sospechoso vuelva a destruirlo. Las pequeñas cosas son las que rompen a las personas y las que atrapan a los culpables. Jim lo entiende y ambos se abrazan antes de que Deacon se marche. El lunes por la mañana, el agente federal asignado al caso llega para encargarse de todo. Da un resumen del perfil del asesino que investigarán desde cero, descartando casi todas las pistas recopiladas por la policía local. Mientras tanto, Jim está en casa, en su periodo de descanso, mirando en silencio a sus hijas nadar en la alberca. Anna lo observa desde la ventana, consciente de que algo dentro de él se ha quebrado. La puerta suena y Anna recibe a Sal Rizzoli, quien entrega un sobre enviado por Deacon. Jim lo abre y encuentra una nota que dice: «No hay ángeles». Dentro también hay una boina roja. Jim respira con alivio, creyendo que Deacon efectivamente encontró el accesorio de ronda en el apartamento de Sparma. En Kern County, Deacon arroja al fuego todas las pertenencias de Sparma que había recogido. Sostiene una caja de metal y recuerda cómo Flo lo protegió años atrás, modificando la causa de muerte para encubrir su error. Cierra la caja y la lanza a las llamas, junto con un paquete de boinas nuevas del que falta precisamente la roja. Contempla cómo todo arde, luego se da la vuelta y se marcha, llevándose con él la pesada carga de la verdad que nadie sabrá. Al final, nunca sabemos quién fue el asesino. Se deja a criterio del espectador deducir si Sparma fue el verdadero culpable o no. Lo que sí sabemos es que ambos policías terminaron muy dañados emocionalmente. Espero te haya gustado el video.